Buen día, jóvenes. En esta oportunidad vamos a explicar perspectiva interior con un punto de fuga. Para resolver un problema de este tipo, siempre les van a dar como datos la planta con sus respectivas cotas externas, internas, y también les van a dar el corte. Con esos dos datos se puede trabajar, digamos, la perspectiva interior. Lo primero que hacen, como están viendo acá, primer paso, en función a la traza del cuadro, dibujan la planta de manera paralela, en este caso, a la traza del cuadro, tomando como línea anterior la misma traza del cuadro. Entonces vamos a pasar a explicar acá más detalladamente. Entonces ustedes dibujan acá la planta. Todo esto sería la parte de los muros, para que reconozcan mejor. Esto también sería muro, muro acá, muro acá. Esta sería la parte de la puerta. Entonces acá estamos tomando en cuenta los 0,40, esta distancia, la ventana de 2,50 y 1,10 este murito. Una vez que tienen ese dato, lo primero que vamos a hacer es determinar el punto de observación. Para determinar el punto de observación, trazan una perpendicular del punto central del ambiente. Este sería el ambiente de 4 metros, y por si acaso estamos trabajando en escala 1,50. Acá está la escala 1,50, pero en realidad sería conveniente que ustedes puedan ampliarlo un poco más, inclusive hasta 1,25, pero con 1,50 ya podemos trabajar, digamos, de una manera aceptable. Entonces, una vez que trazan a partir de la mitad del ambiente, este es el muro del fondo, por si acaso. Este es un dormitorio, y el muro del fondo, a partir de la mitad, bajan de manera perpendicular, perpendicular a la traza del cuadro, bajan 7,50. Esta distancia es 7,50. Y por supuesto en escala 1,50. Miden los 7,50 y determinan el punto de observación. A partir de los 7,50 que hemos determinado el punto de observación, lanzamos los rayos visuales. Este rayo del lado derecho a 60 grados. Más claramente, aquí esta mitad sería 30 grados, el lado derecho, y esta otra mitad otros 30 grados. Entonces, en total, nuestro ángulo visual sería de 60 grados. A partir entonces del punto de observación, lanzan su rayo visual y interceptan con la traza del cuadro y elevan perpendicularmente. Elevan esa línea, ahí nos determina el límite derecho. Límite derecho. Lo mismo hacemos al otro lado. Igual medimos 30 grados. En realidad los 30 grados serían de este rayo visual, ¿no es cierto? Y lanzamos acá el rayo, interceptamos con la traza del cuadro, elevamos perpendicularmente y vamos a tener el límite izquierdo. Una vez que hacemos eso, tenemos que tomar en cuenta el ambiente que vamos a representar. En este caso,
no es un ambiente muy grande, es un ambiente de carácter mediano, digamos. Entonces trazamos la línea de tierra. Esta distancia que ustedes están viendo de la traza a la línea de tierra es variable. Es una distancia variable. Va a depender mucho del espacio que se quiera representar. En este caso es suficiente este espacio, aproximadamente, si medimos a escala, estoy tomando unos 3 metros más o menos. Entonces con ese espacio ya puedo representar acá el ambiente. Realizado nuestra línea de tierra a esta distancia variable, nos toca determinar la línea de horizonte. Ya saben que la línea de horizonte está a 1,73 a la altura del hombre, miden 1,73 en escala 1,50 y trazan su línea de horizonte. Una vez que ustedes tienen determinado la línea de horizonte, nos toca determinar el punto de fuga. Para el punto de fuga lo único que hacen es prolongar el punto de observación igual perpendicularmente hasta interceptar con línea de horizonte. Y tienen determinado el punto de fuga. No se olviden siempre que la figura humana debe estar presente en toda perspectiva interior. Una vez que hacen eso, ya empezamos a trabajar con líneas de fuga y con rayos visuales. Estos son, ya saben, los rayos visuales. Los que interceptan a la traza se llaman rayos visuales y los que salen del punto de fuga, estas de acá, se llaman líneas de fuga. Bueno, vamos a proceder ahora, una vez que tienen determinado LT, tienen LT, LH y el punto de fuga, vamos a pasar a determinar los ejes de altura, para lo cual hacen lo siguiente. Acá toman el fondo del ambiente, vamos a asumir un punto A, un punto B, igual lanzan acá su rayo visual al punto A, prolongamos perpendicularmente y este sería el primer eje de alturas. Para el eje de alturas vamos a tomar en cuenta acá el corte. Si se fijan en el corte tiene 2,60 de altura. Entonces lo que hacen es medir en este eje que hemos marcado acá del punto A. Acá miden en escala 1,50 los 2,60 de altura. Ahí pueden ver, están los 2,60 de altura. Entonces ya tienen determinado el eje de alturas. No se olviden que el eje de alturas siempre lo vamos a ver en su dimensión real, no se ve en perspectiva. Lo mismo hacen para el otro punto. Para el punto B, lanzan su rayo visual al punto B, elevan perpendicularmente y tienen determinado acá el eje de alturas. Ya tenemos aquí determinado los 2,60 de altura. Trazamos una paralela a esta y vamos a tener también los 2,60. ¿No es cierto? Entonces ahí ya tenemos el fondo del ambiente. Pueden ver todo el fondo del ambiente. Una vez que tienen el fondo, ya empiezan a utilizar el punto de fuga. Fugan esta línea de acá, esta otra línea de acá, y vamos a tener ya el muro, uno de los muros laterales. Fugando al otro lado, al lado derecho, igual lanzan su línea de fuga en la parte superior y también la línea de fuga en la parte inferior. Entonces ya tendríamos el muro del lado derecho.
Como pueden ver, ya tenemos definido acá el techo, muros y aquí los pisos. Entonces, una vez que se hace eso, ya pasamos a representar, por ejemplo, en el caso de la ventana, hacen lo siguiente. Para obtener este punto de acá, utilizan este punto y lanzan el rayo visual, interceptan con la traza del cuadro, elevan perpendicular y determinan esta parte de la ventana, la parte del fondo. La altura lo determinan justamente acá en el eje de alturas. El eje de alturas nos está indicando de que la parte del parapeto, allá por favor, la parte del parapeto tiene 80 centímetros. Entonces, esos 80 centímetros ustedes lo miden en este eje de alturas. Es decir, toman el escalímetro 1,50, miden los 0,80 y los 80 centímetros, marcan y utilizan el punto de fuga. Entonces, con el punto de fuga, ustedes lanzan esa línea y ya tienen, digamos, determinado el parapeto en perspectiva. Y en realidad la ventana vendría a ser todo lo que es del parapeto hasta la viga. Esta viguita estamos tomando en cuenta con 40 centímetros, ¿no es cierto? En el eje de alturas también marca sus 40 centímetros, marcan ahí y utilizan el punto de fuga. Entonces la viga en perspectiva se va a ver de esa manera, ¿no es cierto? Al otro lado lo mismo. Estaríamos viendo la viga en perspectiva. La parte frontal se ve en su real dimensión. Pueden ver la parte frontal. Entonces ahí ya tendríamos determinado la ventanita. Pero no se olviden que siempre este parapeto tiene un espesor. Marcan un espesor a escala, puede ser también de aproximadamente de 20 centímetros. Marcan acá y ahí utilizan las líneas de fuga. Pueden ver con las líneas de fuga ya se está viendo el parapetito en fuga, ¿no es cierto? Toda esa parte sería parapeto y aquí la parte superior. Una vez que hacen eso, ya recién pueden trabajar la estructura de la ventana. Seguramente va a ser estructura de aluminio, ¿no? Si quieren utilizar un travesaño ahí, utilizan el punto de fuga y hacen su travesañito ahí, ¿no es cierto? Entonces de esa manera ya lo tienen armada la ventana y ya saben que tienen que valorar la ventana con un tono más oscuro para que se note realmente el contraste de lo que es muro y de lo que es ventana. Entonces ahí podemos valorar lo que es la ventanita, ¿no es cierto? Yo lo estoy haciendo rápidamente por el factor tiempo. Ustedes pueden hacerlo más detalladamente. Y ahí tienen ya la ventana en perspectiva. Ahora de repente quieren poner un cuadro acá. Tal vez quisieran que esté a la misma altura de la ventana. Y pueden componer acá un cuadrito si quieren, ¿no? Ahí puede estar el cuadro. Si quieren le ponen su marquito. Hay su respectivo marco. ¿No es cierto? Y
ya tendrían armado su cuadrito. Ahí ustedes pueden hacer la composición que quieren, ¿no? Puede ser un cuadro semi-abstracto, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero tomar en cuenta de que el cuadro no está en perspectiva, se está viendo de manera frontal. Es decir, el cuadro está en los dos ejes de altura. Este primer eje de acá y este otro de acá. Por eso se ve de manera frontal. Bueno, en el caso del roperito, ahí tenemos un ropero en planta. En el caso del ropero hacen lo mismo. Miden acá. El ropero generalmente tiene 60 centímetros de espesor. Miden en escala unos 50. Miden los 60 centímetros ahí, lo que es el roperito. Y a partir de eso elevan las perpendiculares. Ahí vendría el ropero y utilizando acá el punto de fuga van armando su roperito. Acá no sabemos hasta dónde llega el ropero. Para eso lanzamos rayo visual. Fíjense, el rayo visual al punto donde termina el ropero. Este punto. Lanzamos el rayo visual, interceptamos, elevamos perpendicularmente y tendríamos el tope, es decir, el ropero llega hasta ahí. Y esta parte, si hacen ustedes las respectivas fugas, llega a ese punto, esta otra fuga llega hasta este otro punto. Entonces ahí estaría armado el ropero. Ya si quieren ustedes aquí le hacen sus divisiones. Puede haber aquí una división en esta parte. Seguramente en la parte superior va a haber otra división acá. Y de repente acá en la parte inferior quisieran hacer otra división también. Hacen sus respectivas divisiones para guardar zapatos tal vez, ¿no? Y esto tienen que, por supuesto, hay que darle la textura de madera. Ahí tienen que darle los efectos de la textura de madera, ¿no es cierto? Aquí igual pueden trabajar esas texturas. Que se note que es madera, ¿no? Ahí podemos valorar también un poco, achurar. Y esta parte casi se estaría viendo en sombra, ¿no? De la parte del ropero. Ahí pueden ver más claramente el roperito y esta sería ya la puerta, ¿no? Esta puerta de ingreso de acá, ¿no? Es la puerta. Y aquí también si quieren pueden diseñar un poquito el detalle de la puerta y esta parte sería la parte superior de la losa que se ve ahí, ¿no es cierto? En caso de que tengan un mueble acá, lo único que tienen que hacer, el mueble va a estar dibujado acá, lo único, lanzar el mismo proceso. Lanzar rayos visuales, interceptar el punto, elevar perpendicularmente y interceptar con los puntos de fuga. Entonces, eso sería, perdón, en el caso del piso, ustedes marcan, vamos a suponer que estemos utilizando piso cada 50 centímetros, ¿no es cierto? Utilizan el punto de fuga y lanzan líneas de fuga para ir determinando la textura del piso. Lanzan sus líneas de fuga, igual para este lado.
Ahí tienen el piso en fuga, ¿no es cierto? Para determinar las separaciones, lo único que hacen es trazar una diagonal de este punto hasta el límite derecho del ambiente. Y mediante esa diagonal podemos ir en la intersección de los puntos, podemos ir marcando las distancias respectivas del piso, ¿no? Para que se vea en perspectiva. Fíjense la intersección, aquí es la intersección y la última intersección sería esta. Eso nos da la textura del piso en perspectiva. Bueno, eso sería todo, jóvenes, por hoy. Espero que les vaya bien en su práctica. Gracias por su atención.